Dios me los bendiga el día de hoy, un nuevo episodio número 3 ya. Este, Estamos aquí contentos y estamos agradecidos con el Señor en esta hora. Vamos a estar trayendo la palabra el día de hoy en el libro de Juan, capítulo 12. Por ahí vamos a estar leyendo unos cuantos versículos y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta hora y como lo hemos venido haciendo, todo viene siendo un poco espontáneo todo. Mi esposo quiere compartir en la escritura, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, a partir del versículo 12 al 15. Dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Amén. Amén. ¿Qué querías compartirnos en estos versículos? Viene el Señor haciendo su entrada, dice el encabezado, su entrada triunfal a Jerusalén. Me imagino el pasaje de ese día y todo lo que el Señor acontecía, y venía una profecía también cumpliéndose, porque en el libro, si no me equivoco, en el libro de Isaías dice que él iba a entrar en un asno, ¿verdad? Entonces, Pasa tu Biblia para acá para que no tengas que estar volteando. Sí. Pienso yo que está mejor así. Ya ves. Dice, tomaron ramas y palmeras y salieron. Pero a ver, antes de que pases, mencionabas la profecía. Quiero y vamos a ponerlo por costumbre de buscarlo para que así la gente no se confunda. Hay gente que no sabe cómo manejar su Biblia todavía. Entonces, dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Dice que está en Zacarías 9:9. Ok, por eso te digo que es importante. ¿Te equivocaste? Que es importante. El productor. Mira, Zacarías 9:9 es donde está la profecía que mencionabas, y dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, o sea, sobre un burrito. Sobre un burrito. Y entonces, es lo que yo le digo a la gente, lo importante y la hermosura de escudriñar las escrituras, porque se viene enseñando erróneamente desde hace mucho tiempo, o diciéndole a la gente, a las personas en la iglesia: oh, es que cuando Cristo vino no le reconocieron porque no vino como ellos esperaban. Pero la profecía es clara. Sí, lo está diciendo. Jesús vino exactamente como las escrituras habían, como los profetas habían dicho que Él iba a venir. En Jesús se cumplían todas las profecías dichas acerca de Él. Entonces, el no escudriñar las escrituras da lugar, y eso es lo que yo siempre digo, por eso siempre insisto: agarren su Biblia, abran la Biblia, no tenemos que tener pereza, porque como ya lo mencionaba antes, personas que no crecimos en el Evangelio, que no nacimos en el Evangelio, no podemos seguir caminando ni un día más en engaño.
No podemos haber estado en el engaño fuera del Señor y permitir que se nos engañe creyendo ya estar en el Señor. Sí, Es, a mí se me enseñó de hecho que los del pueblo de Israel esperaban a un rey con su majestad, con su dinero en apariencia, rico. Sí, sí, sí. ostentoso. Y se me enseñó eso en la escuela, entonces, pero ya cuando entras a profundidad en la escritura, o simplemente ni a profundidad, porque lo que acabas de leer está claro, o sea, no tienes que irle dando mucho, no está escondido, nada, la escritura no está escondida. Entonces yo digo, ¿de dónde sacan ciertas cosas cuando la escritura te está diciendo, hey, va a llegar de esta manera, y vienen sus evangelios y lo afirman? Entonces se ponen su cabeza, su mente a volar, a fantasear, si se puede llamar así, y yo digo, ¿por qué? Exactamente. O sea, ¿con qué propósito lo haces de esa manera? Si claramente los del pueblo de los judíos, perdón, sabían quién era Jesús, sabían a qué había llegado, y aún así lo mataron. Acabas de decir algo bien interesante, la palabra clave, ¿qué propósito hay? Siempre debemos de estarnos cuestionando. Cuando se nos dice algo erróneo, cuestionar cuál es el propósito de estarme diciendo las cosas equivocadamente, ¿verdad? Creo que fue un afán de justificarse a sí mismos. No había justificación para lo que querían hacer con el Señor Jesucristo. Sabían perfectamente que Jesús cumplía con todas las profecías, con todo lo que estaba escrito de él, pero mismo Jesús nos dice, estaban tan corruptos y tan adueñados, ¿verdad?, de a lo que ellos estaban encargados aquí en la tierra, que mismo Jesús nos lo dice, una vez que vieron venir al heredero, ¿verdad?, del reino, al Hijo de Dios, dice, vengamos y matémosle, ¿verdad? Conspiraron en contra de él. Entonces, como habíamos mencionado, lo importante de ocupar un episodio de hablar acerca del Señor Jesucristo, precisamente, ¿verdad? De por qué nosotros estamos aquí y de lo que estamos mencionando ahorita mismo. Cuando empezamos a escudriñar las Escrituras, nosotros nos vamos a dar cuenta que la Biblia no habla de otra cosa. No. El mensaje principal es la salvación a través de Jesús. ¿Y desde cuándo? Desde el principio. Desde el Génesis. A mí me gustan mucho los salmos, porque los salmos hablan, en su mayoría hablan del Señor también. Y mucha gente lo pasa como desapercibido, o simplemente no se meten, pero muchos de los salmos hablan también del Señor. Amén. Amén. Como te digo, desde el Génesis, y decimos, ¿por qué desde el Génesis? Bueno, precisamente por lo que pasó con la humanidad. Jesús es nuestro Redentor. Jesús es el Salvador del mundo. Desde el principio ya estaba designado un Salvador para nosotros, porque por la palabra sabemos que Dios sabía perfectamente lo que iba a acontecer con el ser humano, ¿verdad? Y desde el principio hay esa separación, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas. El mismo Evangelio de Juan nos dice, ¿verdad?, en Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿verdad? Juan en su Evangelio nos sitúa a Jesús en el principio, desde el Génesis, ¿sí? Y habla de la luz también en el Génesis, y la luz, dijo Dios, ¿la luz qué? Era buena. Era buena. Y dice, separó Dios la luz de las tinieblas, sí, ¿verdad? Nos está hablando en realidad de un gran acontecimiento que sucedió, ¿verdad? Desde el principio, toda esta separación, todo lo que se da, toda esa rebelión en las regiones celestes, pero como Dios en su misericordia desde el principio marca esta diferencia y hace esta división, entre esta separación entre lo bueno y lo malo. Y precisamente Juan 1 nos dice, y la luz
es que la vida de los hombres. Amén. La vida de los hombres. Por eso más adelante cuando habla, ¿verdad?, de la vid, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, creo que es en Juan 15, si no me equivoco. ¿Puedes checarlo, Armando? Si es en Juan 15, cuando habla de la vid, que dice, yo soy la vid y ustedes son Sí, la vid los verdadera. pámpanos, la vid verdadera, sí, en Juan 15. Dice, yo soy la vid y verdadera ustedes... y mi padre es el labrador. Sí, ustedes son los pámpanos. Y llega un momento en ese pasaje en que dice, porque apartados de mí nada podéis hacer. Sí. En ese pasaje Jesús nos invita a nosotros permanecer en la vid que es Él, ¿verdad? A permanecer unidos a Él, puesto que solamente en Él podemos nosotros llevar fruto. Y dice que Él, ¿verdad?, va a revisar entre nosotros y el que lleve fruto nos va a limpiar para que llevemos más fruto. Y que el que no lleve fruto va a ser arrancado. Es algo sencillo de comprender y como lo digo, dice, porque separados de mí nada podéis hacer, apartados de mí nada podéis hacer. Entonces, Juan 1 nos está diciendo que Jesús es la luz y que la luz es la vida de los hombres. Entonces, todo aquel que no tiene a Jesús está muerto. Y esto trae la explicación desde el principio. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cae en pecado, cae en desobediencia y peca delante de Dios, la palabra nos dice, ¿sí?, que el hombre peca y la paga del pecado es La muerte. la muerte, la muerte. Entonces dice, hay una separación. Desde el principio se nos muestra a Jesús como la vida de los hombres. Y muchas personas se confunden diciendo, porque la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas del fruto serán abiertos tus ojos y serás como Dios, ¿verdad? En cuanto al entendimiento o al conocimiento del bien y del mal. Entonces, porque ese era el fruto de aquel árbol, Sí. el saber el bien y el mal, ¿ok? El conocimiento, el saber lo que es bueno y lo que es malo, porque hasta ese día el ser humano solamente conocía lo bueno. Lo bueno. Entonces, le dice la serpiente, no morirás, Mucha ¿sí? gente, Y mucha gente se confunde, discúlpame, no quiero perderme en la idea, ahorita mucha gente se confunde porque la gente espera ver la muerte física, pero no están contemplando la muerte espiritual. ¿Qué sucede inmediatamente? Jesús estaba ahí. ¿De qué manera? Había otro árbol en el jardín del Edén, que es el árbol de la vida. Y dice que inmediatamente que el ser humano peca, que el hombre peca, Fue arrancado. dice que el árbol de la vida puso Dios que lo guardasen para que el hombre no alargara su mano y comiese del fruto del árbol de la vida y viviese para siempre. ¿Qué está causando ahí? Una separación entre Jesús y el hombre, de manera que ahí viene lo que es la muerte del ser humano. ¿Por qué? Porque desde el principio, como nos lo indica Juan, la vida del hombre es Jesús. sí. Por eso sin Jesús caminamos toda nuestra vida sin ningún sentido. Ahora sí, ¿qué era lo que ibas a decir? Ya se me olvidó. ¿Qué producción que sí? De ahí. No, llegamos al libro del Éxodo y ahorita se me venía a la cabeza también cuando Moisés trae al pueblo de Israel en el desierto y Dios habla con Moisés y le dice, hey, háblale a la peña que te va a dar agua, ¿verdad? Y viene Moisés y ¿qué hace? ¿Qué le haces? Pregunta. Oh, ¿que golpea la peña? Sí. ¿Ok? Que golpea la peña. ¿La peña quién viene haciendo en representación? ¿Qué es la peña en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? ¿Quién Veme guiando, ¿es nuestra fuente de agua viva o a qué te refieres? ¿Está fundada sobre qué? ¿La roca? Nuestra vida. ¿Está fundada sobre qué? ¿Sobre la roca? La roca. Ok. Entonces, eso es lo que se me venía a la cabeza ahorita. Llega Moisés y en vez de obedecer a Dios, llega y le da unos varazos a
a la peña, y por esa desobediencia Moisés no entra a la tierra prometida. Pero lo que voy es que en ese pasaje también viene mostrándose quién es el Señor Jesucristo ahí. Como te digo, el Señor Jesucristo es mostrado desde el principio. Sí, por eso me estoy yendo. Claro, desde la luz. Después nos habla del árbol de la vida, que está presente ahí. Nos habla que se vuelve a ser presente en el Apocalipsis, una vez que ya todas las cosas están consumadas. Nos habla de la promesa de Jesús, le habla a la mujer. Hay veces, como te digo, si nosotros ponemos atención a las escrituras, cuando Dios está hablando con la mujer, ¿verdad? Y con la serpiente, le dice algo muy importante a la serpiente. Le dice que pondrá enemistad entre la simiente suya y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando habla de la simiente de la mujer aplastándole la cabeza a la serpiente, está hablando de Jesús. Sí. ¿Sí? Más adelante, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el arca de Noé, ¿qué es? Sino un arca de salvación. Sí. ¿Quién es nuestra salvación? Cristo, ¿verdad? Cuando viene el tiempo de Abraham y que Dios le pide que sacrifique a su hijo, no está sino mostrando lo que él mismo va a hacer con su hijo Jesucristo. Y por eso cuando Isaac imagínate tú ese momento, le dice le pregunta a su padre Abraham: Padre, he aquí el altar, he aquí la leña para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero? Entonces Abraham, en toda su fe, le dice: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Cuando yo leía esa palabra y cuando de verdad la estás entendiendo en lo que se está diciendo ahí, yo sí lloré. Es que es un pasaje muy pesado, muy delicado, no sé cómo explicarlo, porque estás hablando de que llega Abraham con su hijo y con unos siervos. Pero Abraham ya sabía lo que iba a hacer. Abraham llega y le dice a los siervos: hey, quédense allá, que yo subo con el muchacho al monte, a hacer altar al Señor, ¿verdad? Sube y pasa lo que tú acabas de repetir, ¿verdad? Y se pone muy... Es que no puedo explicarlo porque yo no sé si lo haría. No creo que lo haría, porque es mi hijo. Entonces, ahí nos habla el Señor de la magnitud de amor que nos tiene el Señor para con nosotros. Exacto. El Señor sabía perfectamente y le dolió hasta el último, porque muchos dicen que el Señor no sufrió. El Señor sufrió demasiado por nosotros, y aún así la Biblia nos enseña a nosotros que Él no tenía ni una manchita de pecado. Pasó todo lo que tenía que pasar y viene el Señor para salvarnos nada más, por amor. Exactamente. Cuando te digo que yo me conmoví, fue por eso. No en la parte humana, no en la parte en lo que Abraham estaba haciendo. Sí. Cuando dijo, Dios se proveerá de cordero, hijo mío, sino que inmediatamente mi mente se transporta y decir, y Dios se proveyó de cordero. Sí. Dios lo hizo. Sí. Dios es fiel, Armando. Sí. Dios lo hizo. Sí. Y detuvo a Abraham de sacrificar a su hijo, porque él ya había decidido que no era necesario. Imagínense ustedes cuánto amor que Dios nos está diciendo. Y nos lo dice cuando habla acerca de la idolatría y cómo a Él le duele que los seres humanos sacrifiquen a sus hijos. Dice, no es necesario que pasen a sus hijos por fuego. Ya mi hijo fue sacrificado por todos ustedes. No es necesario que ustedes lo hagan. Eso es algo que pasa mucho en la actualidad, de que se golpean las espaldas, se van de rodillas,
no sé cuántos kilómetros o millas, o hacen tantas cosas, y el Señor viene y nos dice a nosotros, hey, no lo hagas. Desconocen porque no leen la escritura. No se toman, o sea, todo está aquí. Ahorita tú lo puedes buscar, la palabra dice esto y te lo va a aventar, pero ni siquiera tenemos ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Disposición. La disposición para abrir y investigar un poquito de lo que estamos haciendo, si es verdad, si no es verdad. Ustedes pueden pasar por filtro lo que estamos diciendo y todo el pasaje que hemos estado, pueden ir a buscarlo en la palabra y cómo es. Amén. Sí, a lo que te estás refiriendo es venir a entender también en la palabra que esto es del que quiere, sí. ¿Verdad? Porque decíamos, tenían en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo vino, tenían todas las profecías para saber que Él era, ¿ok? Y fueron y tomaron la profecía. Estoy segura que muchos de ellos lo hicieron porque ellos les gustaba investigar, sí. ¿Ok? Pero no ese era el punto, no es que no supieran, no, sí sabía. Es que no querían aceptarlo, no les convenía aceptarlo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que no son inocentes, lo hacen a conciencia. Es como la gente que decimos, todo lo que hacen hoy en día con el conocimiento de las escrituras, lo hacen a propósito. Todo lo que hacen malo, lo hacen a propósito hasta el día de hoy. Entonces, pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que comprender, porque si Jesús dice por qué, nosotros podemos decir, es que no entiendo por qué lo hacen, no entiendo por qué lo hacen. Jesús nos los dijo cuando les dijo a los discípulos, hay quienes son de mi Padre, hay quienes son hijos de su padre el diablo. Es una palabra muy hay quienes son salvos, hay quienes van a ser condenados. Hablabas tú en la mañana del trigo y del trigo y la cizaña, por supuesto. A veces queremos creer que todos. Exactamente. Pero bueno, también está en lo que es nuestro mandamiento, porque nosotros debemos de predicar el evangelio para todos, sí, claro. Con la confianza, con la fe, con la creencia y por supuesto sabiendo que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que nos da oportunidad a todos de ser salvos. Amén. La palabra es para todos. La semilla se da, ¿sí? Aún, ¿qué dice? En buena tierra, en pedregales, a la orilla del camino, depende de nosotros, ¿sí? Como hablábamos de la disposición, depende de nosotros qué tierra estamos disponiendo para recibir la semilla del evangelio y si el evangelio va a fructificar en nosotros o no. Sí. Llega cuando Abraham iba a sacrificarlo a su hijo y ya lo iba a apuñalar, llega el ángel del Señor y le dice, ahí no lo hagas. Y a lo lejos voltea y le dio un cordero que estaba enredado por allá el Señor para culminar ese acto. Para que sacrificara en lugar de su hijo, amén. Sí. Entonces, el Señor es bueno. Amén. Amén. El Señor, sin el Señor Jesucristo no hay salvación en este mundo. Así es. La palabra del Señor dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Amén. Entonces quería hablar un poquito de el camino a dónde. El camino al Padre, lo dice la palabra, el camino al cielo, el camino a la salvación, el camino a la eternidad en la gloria del Señor. ¿Ok? Porque debemos de entender eso. ¿Ok? El Señor Jesucristo vino a salvarnos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que aún hoy en día se sigue preguntando, ¿qué sigue después de la muerte? Hay gente que quiere creer que no sigue nada, que simplemente van al polvo del suelo y ya de ahí no va a suceder nada. Pero nosotros sabemos por la palabra que después de la muerte, en sí, esta vida es transitoria, ¿sí? Después de la muerte viene la eternidad.
Entonces, en esta vida que es transitoria y que es breve, muy breve, ¿ok? Tenemos que nosotros tomar la decisión que va a definir dónde nosotros vamos a pasar la eternidad. Ahora, el camino a la salvación solo es uno. No hay múltiples caminos. Solo es un camino para la salvación. Solamente, como lo decía, cuando el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios, se hizo acreedor a la muerte, ¿verdad? Entonces, viene el Señor Jesucristo a dar su vida por nosotros para que nosotros tuviésemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y al recibirlo y creer en Él como el Hijo del Dios viviente, como nuestro Señor y Salvador, nosotros pudiésemos ser salvos. ¿Ok? Dios es el creador y Dios es quien está diciendo que el único sacrificio que Él acepta por nuestra vida y por el perdón de nuestros pecados y nuestras faltas es el sacrificio de Cristo. Entonces, no importa cuánto la gente esté creyendo en otras cosas, en otros nombres, en otros personajes, en otros, lo que sea. Dios ha dicho, el camino hacia la salvación, el camino hacia mí, el camino de regreso es Jesús. Es Jesús. Amén. Solamente hay un camino. Y la Biblia, toda la Biblia, y esto lo voy a decir claramente, toda religión que utilice la Biblia como su base para la enseñanza, tendría que estar predicando que Jesús es el único Salvador. Amén. Que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el único camino, porque la Biblia no habla de ningún otro, absolutamente de ningún otro, no da ningún otro nombre en que podamos ser salvos. Amén. Es que venimos otra vez a lo mismo, o sea, venimos a ser un poco flojos al no leer la escritura, al no investigar un poquito y de abrir nuestros ojos y decir, eso que me están diciendo como que no machea con lo que yo estoy mirando, observando o pasando por ese momento. No sé cómo decirlo. Es que Jesús viene haciendo prácticamente todo en mi vida. Jesús es todo. Era lo que te iba a decir, Jesús es todo. Mi vida es vana si no está el Señor. Mi cabeza está pensando, meditando, orando 24/7 en el Señor. Estoy caminando, estoy pensando, estoy en una escritura o lo que sea, pues hay momentos de gozo, hay momentos de alegría, hay momentos, dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero aquellos que tenemos al Espíritu Santo siempre está una constante hablando con Él todo el tiempo. Si no es una cosa, es otra. Si, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué sigue para mí? El verdadero creyente tiene que estar en el Señor 24/7, 24/7, iba a decir. Muchas personas, no quiero pasar más adelante, las personas a las cuales llegue esta transmisión, esta palabra, y que digan, realmente yo he sentido en mi vida o estoy en el momento en mi vida en que creo en esta palabra, creo en lo que están hablando, en lo que me están transmitiendo, enseñando, diciendo, pero no sé cómo hacerle. No sé cómo acercarme a Dios, no sé cómo hablar con Jesús, quiero cambiar mi vida, quiero ser salvo porque siento que no lo soy, siento que estoy muerto, siento
ese vacío del que ustedes ya han hablado muchas veces. No se permitan ni enseñar ni creer ustedes mismos que es algo difícil. Dios siempre nos ha estado buscando, siempre. Dios siempre nos busca. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a hablar con Dios, nos vamos a dar cuenta de que eso es lo que Él más había estado deseando toda nuestra vida. Ese momento en el que nosotros nos dispusiéramos a hablar con Él. Digo esto porque no es complicado. Muchas personas piensan que tal vez haya un ritual que tengan que hacer o tengan que dirigirse a una iglesia, a un lugar o con una persona específica. Nosotros que se nos inculcó la religión católica anteriormente decíamos, pues hay que ir con el sacerdote y confesar nuestros pecados si quieres comulgar y todo ese tipo de cosas. Eso no es necesario. Si nosotros teníamos la creencia de que debíamos, para ser perdonados nuestros pecados, debíamos de ir con el sacerdote y el sacerdote nos iba a poner una penitencia, un número determinado de Padres Nuestros, de Aves Marías, y que ya con eso quedaban perdonados nuestros pecados, ¿verdad? Y ya podíamos nosotros ir a recibir la hostia, la comunión. Y cuando escudriñamos las Escrituras y te das cuenta que no hay nada más alejado de la verdad, ¿sí? Porque esto es experiencia personal. Mencionaba yo que en mi experiencia a una temprana edad, yo decía, esto no tiene sentido. Y así lo pensaba yo, no tiene sentido. Así que no te voy a decir que si de 20 Padres Nuestros yo me detenía al menos y ok, apúrale. Y cuando vine yo a estudiar la Biblia años después y que la palabra nos dice, cuando oréis no utilicéis vanas repeticiones, y yo decía, por eso yo no sentía ningún cambio. Sí, por eso yo no, o sea, y por eso tan fácilmente vuelve uno a hacer las cosas que uno confesaba, ¿verdad?, ante el sacerdote. Y después de venir a la palabra y decir, hey, no hay otro sumo sacerdote más que Jesús. Una vez que Jesús vino, Él es el sumo sacerdote. Sí. Él es el sacrificio propicio por nuestros pecados. Entonces, en realidad, nuestros pecados no son perdonados cuando nosotros venimos y confesamos delante de Dios. No es necesario que nosotros confesemos delante de ningún hombre, llámese sacerdote, llámese pastor. Lo que tenemos que hacer es entender que Dios conoce nuestro corazón. Entonces, nuestro arrepentimiento tiene que ser verdadero. ¿A qué me refiero con esto? A de que no como le hacía yo antes de decir, pues sí, ve con el sacerdote, te escucha, te pone la penitencia y ya eres perdonado y vuelves a lo mismo. Al fin y al cabo vas a ir a confesarte cada vez. No es así. El arrepentimiento verdadero es venir con la conciencia de que has pecado, de que has ofendido a Dios y vienes dispuesto a ya no cometer ese pecado. A cambiar, perdón. Que una vez que recibes el perdón de Dios, has dejado ese pecado atrás, que eres una nueva criatura, que estás dispuesto a nacer de nuevo. Entonces, el creer en Jesús, el aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, eso hace que Dios perdone nuestros pecados. Entonces nosotros obtenemos salvación y vida eterna por medio del sacrificio de Jesús. Amén. Ahorita se me venía a la mente el pueblo de Israel cuando ofrecían sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, y llega un punto donde Dios le dice, hey, ya. Estoy harto. Sí, les digo, estoy harto. Estoy harto. Sí.
Estaba fastidiado ya fastidiado. de tanta sangre derramada. Porque volvían a lo mismo. Exactamente. Volvían a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Exactamente. Entonces, Mucha gente dice, fíjate bien, mucha gente dice, pero es que ¿cómo es posible si ese fue un sacrificio que Dios permitió? Sí, pero Dios dice, el propósito no era que hicieran un matadero. El propósito sí, no, era perdonarlos. Quería perdonarlos. Sí. Entonces quería poner un medio por el cual fuesen perdonados. El ser humano siempre se la pasa que quiere ser más vivo que Dios, y eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque había unas palomitas, ¿verdad? Unas palomas, unos pichoncitos o doves. Y eran para cierto sacrificio, y el cabrito era para otro, y entonces decían, hey, yo traigo 3, entonces la otra semana el otro traigo otros 3. Entonces no había un cambio. No había un arrepentimiento adentro, verdadero. No había un cambio genuino dentro de las personas, sino que lo hacían como rituales ya. Sí, por eso llega un punto donde el Señor le dice, hey, ya estoy harto de ustedes. Por eso nos dice la palabra, que el sacrificio de Cristo es un único sacrificio. Viene exactamente. Para siempre, o sea, no se permite. Sí, imagínate, para el comportamiento de los hombres estarían subiendo a Cristo a la cruz todos los días. Sí. ¿Cierto? Sí. Y yo soy tan idealista a lo mejor, y créeme que yo al principio le pregunté al Señor, porque cuando yo venía a la palabra y yo decía, para esto déjame decir que yo nunca he sido una persona que a mí me dicen, ay, aquí está esta información, Anaí, cómetelo, y sin preguntar, cómetelo, así es. Siempre he cuestionado, siempre me he cuestionado todo. Entonces, cuando yo iba y me decían, oh, es que tienes que hacer esto. ¿Por qué? A mí, ¿por qué? Sí. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Y yo decía, eso no tiene sentido, eso no tiene mucho sentido, eso no creo que sea así. Entonces, aún en la escuela, y cuando yo vine al Señor, disculpen que yo siempre estoy mirando para arriba, siempre estoy mirando para arriba, siempre estoy, no sé, en mi corazón siempre estoy buscando hacia el Señor. Entonces, como les digo, esto de las redes sociales es nuevo para nosotros, pero siempre ando en una conversación con el Señor, y no sé, siempre tiendo a mirar para arriba. Entonces, y me llamó la atención ahorita porque dije, ¿por qué estoy mirando para arriba? Aún en la escuela, y cuando yo vine al Señor, hubo una pregunta que yo le hice, y un tanto injusta, porque después reconozco que entendí que Él siempre había estado buscándome, ¿verdad? Era yo la mala cabeza. Pero yo sí le dije, Señor, ¿por qué no estuvo por decirlo así, en mi entendimiento, en mis manos? Eso fue lo que yo le dije en ese entonces. Ya después uno comprende, y sí estaba ahí, ¿verdad? Simplemente no era algo que tú buscases. Exacto. Pero con mi mente tan revolucionaria, no sé cómo llamarlo, hay gente que le llama rebeldía, me han llamado rebelde muchas veces, o radical muchas veces. Entonces, platicando con él, y les decía yo, hay personas que se preguntan, ¿cómo se habla con Dios? Así, platicando con él le decía yo, Señor, ¿qué no hubiera hecho yo con este conocimiento? Y él me dijo, precisamente, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero? A que, para el carácter que yo tenía y cómo yo me desenvolvía, es decir, creo que hubiera sido capaz de hasta apelar por el cambio de lo que se enseñaba en los libros de texto,
o no sé, todo ese tipo de cosas. Yo era muy, sigo hablando mucho, Sí. pero sigo hablando mucho, pero Dios me da paciencia. era muy de estar defendiendo lo que yo creía correcto. Entonces, ahora que había conocido la verdad, yo decía, si esto hubiese estado en mis manos mucho antes, yo no hubiera permitido que al menos en los salones en los que yo estuve se nos hubiera enseñado que veníamos del chango. Yo me hubiera parado y hubiera dicho, no es cierto, protesto, ¿verdad? ¿Y a qué voy con esto? A que soy un tanto idealista en la manera de pensar. Yo amo la gente y amo al ser humano, amo las almas, porque veo a plenitud el propósito de Dios para nosotros. Entonces, cuando, así como lo digo, cuando ahora veo mi propio error en el que yo estaba, yo digo, Señor, si yo hubiera tenido esta palabra entonces. Y cuando hablo de idealismo me refiero a que amo mi gente, amo donde estoy, amo donde vivo, amo mi familia, pero también amo mi comunidad, mi raza, el pueblo de donde vengo. Y me da tristeza lo encadenados que estamos, o sea, hablando de mi pueblo, del pueblo donde vengo, lo encadenados que se están a la idolatría, a sus consecuencias, a que la gente se acostumbra pensando que así tendría que ser, y yo grito dentro de mí, grito cuando puedo fuera de mí, es que no tiene que ser así. Sí, no tiene que ser así. Y la gente no, tú mismo lo dijiste, o sea, están tan encadenados que esas mismas cadenas los hacen ciegos y no te das cuenta el nivel de ignorancia en la que estás. ¿Tienes enfermedades a causa de eso? La gente tiene sus vacíos, y eso es para ustedes que están escuchando y tienen vacíos dentro de ustedes y lo quieren cubrir con droga, lo quieren cubrir con alcohol, lo quieren cubrir con hombres, con mujeres. Tienen que tener un vicio para llenar ese vacío. Yo déjame decirte que ese vacío, mientras no tengas al Señor Jesucristo en tu corazón, ese vacío va a estar ahí hasta que te mueras. Necesitas tomar una decisión en tu vida, y la decisión se llama Jesús. Cuando Jesús viene a tu vida, cuando Jesús entra a tu corazón, llena todo, como lo dije hace rato, todo. Y Él te va a enseñar a vivir, porque Él quiere que vivamos bien y que vivamos en abundancia, que vivamos tranquilos, que vivamos en paz, con amor, y Él nos va a dar sentido a nuestra vida. Amén. Todo. Amén, Todo. así es. Entonces, por más encadenado que estés, por más, tómate, todos tenemos nuestros 5 minutos. Tómate tus 5 minutos de meditar en lo que estás escuchando el día de hoy. Tómate ese tiempo y decir, eso es lo que yo ando buscando. En el 13 se tomaron ramas y palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Amén. Amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y espero que apoyen estas transmisiones, compártenlas, denle un like, suscríbanse al canal, y así a través de ese medio usted predica sin hablar, nosotros hablamos, y usted lo comparte, y usted sigue predicando por allá, compartiendo sus transmisiones. Así que Amén. amén. ¿Ya acabamos? Sí.
Dios me los bendiga. Bendiciones.